Hermanos, buenas noches. Seamos todos bienvenidos a este mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros. Seamos todos bienvenidos a este espacio dedicado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y bueno, pues como Primera Iglesia Bautista de Monterrey nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque eres bueno, Padre, porque cumples tus promesas sobre la vida de tus hijos, porque nos cuidas, nos proteges, Señor, estás con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque a pesar de tantas cosas, nosotros podemos alzar nuestras manos hacia ti y encontramos la respuesta que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, permite, Señor, que nosotros siempre nos gocemos en la lectura y en el estudio de tu palabra. Y te damos gracias por esa posibilidad. Y por lo mismo ponemos en tus manos a todos aquellos hermanos, aquellas personas que por alguna causa no puedan tener acceso de manera fácil y directa a tu palabra. Padre, agrádate siempre, Señor, de cada uno de nosotros, agrádate de tu iglesia. Y permite que nosotros nos esforcemos cada día, Señor, en el camino que tú nos has propuesto. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Perdona nuestras faltas, se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar un poco sobre algunos conceptos básicos y por lo mismo muy importantes dentro de lo que es la vida cristiana. Vamos a repasar algunos conceptos, algunos pasajes, versículos de la Biblia. Bueno, digámoslo así, partiendo del hecho que recién nosotros terminamos como grupos pequeños de nuestra iglesia de estudiar lo que se ha llamado los principios básicos de la nueva vida en Cristo. Existen numerosos pasajes en la palabra del Señor que nos hablan de cómo Jesús, cómo nuestro Padre Dios quiere que nosotros vivamos la nueva vida en Cristo. Cómo nos invita, cómo nos exhorta, cómo nos ordena, cómo nos acerca con sus lazos de amor a que nosotros nos involucremos de manera sincera y cordial a vivir esa nueva vida que Él nos dio. Cuando nosotros repasamos algunos puntos de la palabra del Señor, podemos encontrarnos varios pasajes hermosos y que podemos destacar. Vayamos al pasaje que pues por aquí vemos en esta diapositiva. Vamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 9 y pues centremos nuestra atención en los versículos 24 al 26. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 24 al 26. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y yendo al versículo 27, podemos leer: él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
¿Quieren ustedes también en convertirse en discípulos de Cristo? Hemos aprendido, hermanos, que el discípulo es una persona que vive de tal manera los conceptos, las ideas, las doctrinas de quien es su maestro, que decide vivir de esa forma, que decide seguir a su maestro. No solamente apropiarse de los conceptos teóricos y del conocimiento, digámoslo así, teológico o incluso hasta doctrinal, sino es alguien que vive, que modifica su vida de acuerdo a lo que escuchó de su maestro. Por lo tanto, pues nosotros podemos ver aquí esta persona, ¿verdad?, que había sido parte de un milagro de nuestro Señor Jesucristo, y a él lo único que vivía es cómo era su situación anterior y cómo era su situación actual. La situación que vivimos como seres humanos es una situación caída, es una situación de dolor, es una situación de desesperación. Hemos aprendido que nuestra propia naturaleza es de pecado. Y podemos nosotros ver lo que dice la palabra del Señor en este versículo muy conocido para todos nosotros, para todos ustedes, en la carta a los Romanos, el capítulo 3. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la condición del ser humano, el pecado, nos separa de la gloria de Dios. De hecho, estamos nosotros, al vivir en pecado, sin la posibilidad de acercarnos a la gloria de Dios. ¿Qué implica esto? No solamente implica la vida después de la vida, sino implica nuestra existencia aquí en esta tierra, la manera en que nosotros podemos disfrutar y ver y vivir la vida, la nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos ha otorgado. Entonces, ante esta situación caída, de fracaso, de tristeza, que es la vida en la tierra, bueno, ¿cuál es la respuesta de nuestro Padre Dios? Y fíjense, lo importante de esto es que nuestro Padre Dios tiene una respuesta y una solución a esto. Muchas veces nosotros humanamente sabemos la respuesta, pero no sabemos cómo implementar esa solución. Nos quedamos en el plano teórico, especulativo de las cosas. Podemos hacer un análisis del pecado, del pecador, de la situación de una iglesia, de una congregación, de señalar los puntos débiles, los puntos pecaminosos de las familias, de las iglesias, de las congregaciones, de las personas. Pero, ¿cómo podemos implementar la solución? Porque quizás lo más fácil sería hacer un análisis de la situación de pecado del mundo y decir: el mundo está en pecado. Señalar, calificar, denostar, condenar a través de nuestras palabras la vida de las personas. Pero el Señor, nuestro Padre Dios, tiene la respuesta y tiene la solución. Y tú conoces este versículo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la respuesta y ahí está la solución a todos estos males. No se esperó a que tú cambiaras, sino que estando en el pecado, cada uno de nosotros, habiendo fracasado, habiendo topado con las condiciones humanas que nos atan hacia el pecado, pues entonces nosotros no tenemos la solución de todas estas cosas y tenemos que acudir a la solución que nos ofrece la palabra del Señor. Nuestro Padre Dios mostró su amor para cada uno de nosotros a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de que estábamos separados de la propia naturaleza divina de nuestro Dios, pues Él mandó a su Hijo a morir por nosotros para tender ese puente, es decir, establecer esa solución y darnos una respuesta a estas necesidades que nosotros teníamos, alejados completamente de Dios. Hemos aprendido, y aquí repasamos, que la salvación nos es dada por la gracia de Dios.
Y entonces recorrer muchos versículos en ese sentido, que la salvación no podemos comprarla, la salvación es gratis, es decir, por la gracia pura del Señor. En su bondad, Él quiso darnos la salvación, cosa inexplicable para los seres humanos, porque nosotros condenamos a las personas de alguna u otra manera. Quizás usamos estas plataformas para establecer y decir, tú eres pecador, familias pecadoras, jóvenes pecadores, pero el Señor quiere que, reconociendo tú la condición de pecado, tengas la solución y la respuesta para tu vida. Gratis, por gracia, por bondad del Señor. Y podemos ver, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 3, que dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Palabras claves: justificación, gratuidad y gracia. Obviamente la redención que es en Cristo Jesús. O sea, esto es totalmente por parte de Dios. Es algo que nosotros ni siquiera en nuestros mejores deseos podemos imaginar siquiera, si no viniera por parte de nuestro Padre Dios. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido, sabemos, hemos vivido que esa redención de la cual nosotros disfrutamos, esa redención de Dios hacia los seres humanos, es un acto puro de amor y de bondad. Un acto de amor y de bondad. Y bueno, pues entonces tú puedes ver la Escritura, podemos ir a la Escritura, allá en Salmos 107, y cuando nos invita, nos insta a alabar a nuestro Dios, Él nos dice, porque Él es bueno. Dice la palabra del Señor, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y fíjate, dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Es decir, tú y yo podemos decir que nuestro Dios, Jehová, es bueno y que su misericordia es infinita, es decir, es para siempre, porque hemos experimentado, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nos ha redimido del poder del enemigo. Entonces, esa experiencia de salvación que tú has tenido o que puedes tener a través del sacrificio de Jesucristo, el resultado de esa experiencia de redención te lleva a decir que Dios es bueno. Y claramente repetimos nosotros no somos buenos. Yo particularmente no soy bueno, pero Dios sí lo es. Y gloria al Señor por eso, porque si no hubiera sido por esa bondad, yo hubiera sido desechado del mundo. No estaría yo aquí dirigiéndote estas palabras. Alaba a Jehová, tú que has sido redimido del poder del enemigo. Alábalo porque Él es bueno. El mensaje de Dios hacia nosotros, por lo tanto, es su amor. Un mensaje de amor para todos nosotros. Ese es el mensaje, esa es la respuesta, esa es la solución por parte de Dios a nuestra vida, a nuestra necesidad, al vacío que teníamos en nuestro corazón, al vacío que teníamos en nuestra alma. Ese mensaje hacia nosotros es amor. Y aunque muchas veces nosotros, ¿verdad?, creemos que amamos y que muchas veces nosotros acusamos a otras personas que no tienen amor, ¿verdad? Tristemente esto ha dividido muchas congregaciones. Nos organizamos en los que aman y en los que no aman. Y obviamente cada bando de esa congregación dividida, ¿verdad?, por tantas cosas que ocurren y Dios nos libre a nosotros, bueno, cada uno de esos bandos dice, yo sí amo, ellos no aman. El Señor verdaderamente nos ama y eso es lo que nosotros debemos siempre de aprender. Siempre de aprender. Mensaje de amor. ¿Cómo hemos conocido nosotros ese mensaje de amor? Bueno, dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En esto conocemos lo que es el amor. Fíjense, nosotros pudiéramos estar haciendo un discurso apologético entre la fe y las obras.
Pero todo esto queda opacado por ese acto de amor supremo e inexplicable para nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Es decir, ¿por qué Jesucristo quiso venir a morir al mundo? Por los pecadores, por gente que lo traicionó, por gente como yo que estuvimos quizá negando al Señor. En esto conocí yo el amor, en que Jesucristo entregó su vida por mí. ¿Tú le conoces? ¿Tú reconoces que esa es la fuente del amor? ¿Del verdadero y único amor? En ese acto de misericordia para tu vida, en ese acto de misericordia para nuestra vida, entregó su vida por nosotros. Ahí nosotros conocimos el amor. Nuestro Padre Dios quiere entonces que nosotros vivamos y andemos el nuevo camino que Él nos propone. Es decir, Él nos redimió. Es decir, Él nos pone al principio de un nuevo camino. La salvación no es por obras. La salvación, hemos visto, hemos aprendido, es por gracia. Pero Él quiere que nosotros disfrutemos de ese nuevo camino, disfrutemos esa nueva vida. No que la suframos, no que nos cueste trabajo por nuestras propias fuerzas, que quizás entonces sí nosotros batallaríamos, pero ahora tenemos el soporte, el brazo fuerte, el sostén de nuestro Padre. Es decir, quiere que nosotros pasemos del conocimiento a la acción. Y por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarnos, y la palabra nos responde, ¿de qué se trata esa nueva manera de vivir la vida? Estoy aquí en la tierra, pero ahora se trata de que tú veas las cosas diferentes, ¿verdad? Por gracia de Dios, la nueva visión que el Padre te da. Cuando tú le dejaste entrar a tu corazón, le pediste perdón por tus pecados, cuando hicimos nosotros eso, entonces Él nos pone en ese nuevo camino. Conocemos esta parte de la carta a los Efesios y vamos a leer lo que la versión de la Nueva Versión Internacional, que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, fíjate, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. A fin de que las pongamos en práctica. Es decir, el Señor quiere que tú y yo pasemos del conocimiento a la acción. De alguna manera nosotros debemos aprender y debemos de vivir la vida en Cristo como una vida que se practica, no una vida puramente teórica, una vida especulativa. Hay muchas oportunidades de vivir la teoría y la especulación. Recientemente, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de enterarnos o de ver las Olimpiadas. Y bueno, pues muchos de nosotros estábamos analizando el deporte y lo analizamos y somos expertos. Pero bueno, yo quizás nunca me he acercado a una alberca, pero criticaba y corregía en mi mente o en mis palabras la manera en que las personas ejecutaban, por ejemplo, sus clavados. Pero eso no puede pasar en la vida cristiana, porque el Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, quiere que nosotros transitemos del conocimiento a la acción. Por eso Él dispuso de antemano esas buenas obras, porque fuiste ahora hechura de Dios, fuiste creado en Cristo Jesús para las buenas obras que tu Padre, nuestro Padre, dispuso, en las cuales tú te goces, en las cuales nosotros nos gocemos. Quizás antes nosotros no hacíamos esas obras,
no mucho menos las disfrutábamos. Sin embargo, en su infinita misericordia, nuestro Padre Dios las dispuso desde antes para que nosotros las pongamos en práctica. No sepamos nada más cuáles son. No que solamente nosotros repitamos de memoria cuál es el fruto del Espíritu, con todo respeto para los que no sabemos de memoria esos versículos. El fruto del Espíritu es amor y bueno, vamos recitándolos todos. Sino que, dice la palabra del Señor, lo pongamos en práctica. Hermanos, la vida en Cristo es una vida de acciones en favor de los demás. Y todas esas acciones en favor de los demás glorifican al Padre, glorifican a tu Padre Dios. Tú vives la vida en Cristo, vivimos la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, y es una vida que te invita a la acción. Es una vida que te invita a vivir las cosas de manera diferente. No en la teoría, no en la teología, no en la doctrina, no en la apologética o en la hermenéutica, sino transitar del concepto a la acción, para nosotros glorificar al Padre. ¿Recuerdas aquellos pasajes del Evangelio de Juan que dice, están puestos para que lleven mucho fruto? Dice, no me escogieron ustedes a mí, dice Jesús, a sus discípulos, sino que yo los escogí a ustedes y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Dice la palabra del Señor en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De nuevo, hermanos, la salvación es por gracia. No depende de nuestras acciones. Nunca alcanzaría nuestras acciones. Pero el Señor quiere que tú en la nueva vida, tú y yo nos gocemos en esta nueva vida, en esta nueva manera de hacer las cosas, a través de haber sido limpiados, lavados en la sangre de Jesucristo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, en cuanto lo hicisteis. No dice en cuanto tuviste la intención de hacerlo. Y perdón por parafrasear así la palabra del Señor. Sino dice, en cuanto tú lo hiciste a alguien muy pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, si yo tenía alguna duda, si teníamos alguna duda, bueno, nos manda a vivir la acción de la nueva vida en Cristo. Estamos hablando de una nueva vida que nosotros debemos vivir y practicar la fe en su nombre. Fíjense, vivir y practicar la fe que Cristo ha puesto en nosotros. No se trata que esas obras a nosotros nos van a salvar o a perfeccionar, sino que es parte del gozo que el Señor nos da, de que nosotros vivamos una vida productiva, positiva, una vez que Él ha perdonado nuestros pecados, que tú y yo le hemos abierto nuestro corazón y que Él entró a nuestra vida y nos transformó. Dice la palabra del Señor, dos pasajes también muy conocidos para ti. Santiago, capítulo 2. Y tú sabes de qué voy a hablar porque Santiago habla siempre de esta situación. Y nos dice claramente, me dice claramente a mí, hombre vano, es decir, hueco, vacío. ¿Quieres tú saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En ese diálogo que establece la carta de Santiago, en que muéstrame tus obras y muéstrame tu fe, bueno, el resumen de todo esto, la conclusión es, la fe sin obras está muerta. Es decir, ahí la tengo yo, guardadita. Hice un pozo y está muy segura, pero no produce. Porque el Señor quiere que tú y yo vivamos una vida productiva porque dice,
¿Te recuerdas cuando dice la semilla cayó en buena tierra y produjo mucho fruto? Casi en una ecuación, digámoslo, exponencial. Primera de Pedro, capítulo 3. En fin, que vivan en armonía los unos con los otros. Así lo redacta, lo dice la Nueva Versión Internacional. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Practiquen el amor fraternal. Es decir, y esto recién nos lo enfatizaba nuestro hermano pastor Mario Carranco, dice, el amor no puede ser teórico, sino tiene que ser práctico, es decir, aterrizado. Practiquen el amor fraternal. ¿Por qué? Porque si yo tengo o digo que tengo mucha fe y no la he puesto a trabajar de tal manera que produzca el fruto en mi vida, pues entonces esa fe, tristemente, está muerta. Por eso la exhortación de Pedro es, debes de practicar el amor fraternal. Dios envió a su Hijo para rescatar a los que se habían perdido. Podemos nosotros ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19, y entonces nosotros podemos aprender, podemos leer que la prioridad en el plan de Dios es el corazón de los seres humanos, sin importar la condición en que estos seres humanos estén. Y por lo tanto, son las personas quienes deben ser nuestra prioridad. Ese es el plan de Dios. Envió a su Hijo para rescatar a quienes se habían perdido. Por ejemplo, yo me había perdido. Y el Señor fue y me buscó y me encontró. Y por gloria del Señor, pues aquí estamos. Ese es el plan de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Bueno, pues Dios en su palabra nos manda a amar a quienes están cercanos a nosotros. Y esa, hermanos, hemos aprendido, es nuestra marca distintiva. Dice la palabra del Señor en Lucas 10, ama a tu prójimo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en esa discusión, en ese diálogo que tiene Jesús con la gente que sabe mucho de las Escrituras? Gente argumentativa, gente capaz de establecer una dialéctica. Dice, bueno, ama a tu prójimo. Eso nos dice la palabra del Señor. Y la marca distintiva, bueno, nosotros la hemos aprendido que está en el Evangelio de Juan, cuando él dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Directo, hermanos. ¿Cómo me van a conocer a mí? ¿Cómo te van a conocer a ti? ¿Cómo van a conocer a nuestra primera iglesia de Monterrey? Que somos discípulos de Jesucristo. Más allá de que nosotros tengamos un membrete, un cartel, una credencial. Bueno, en el amor, en la manera en cómo yo me relaciono con las personas, en la manera en que tú te relacionas con las personas. Y no solamente las personas con las cuales me es más cómodo y fácil relacionarme, con todas las personas. En eso van a conocer. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Regresemos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, pero ahora leamos la segunda parte. La primera parte decía, en esto nosotros hemos conocido el amor, en que Él, es decir, Jesús, puso la vida, entregó su vida por nosotros. Y la segunda parte nos lleva, hermanos, como hemos estado viendo, en ese cristianismo que es de acción.
en ese cristianismo que es un agente de cambio en tu entorno, en ese transitar del conocimiento a la acción. Y la acción, nuestra marca distintiva es cómo me relaciono yo con las personas. No únicamente las que me caen bien, mi familia, no sé, mis favoritos, mis amigos de la iglesia, mi grupito, ¿verdad? No, con todos. Porque la segunda parte de la primera carta de Juan, ya leímos, la primera dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También tú y yo debemos hacer eso porque hemos aprendido y hemos visto y tenemos el ejemplo de lo que Jesús hizo por todos nosotros. Esta historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, tú la conoces muy bien. Tú y yo la conocemos bastante. No es nuevo para ti lo que te voy a decir. Tú y yo hemos lamentado la conducta de algunas personas en este relato. Tú y yo nos hemos desmarcado, es decir, nos hemos alejado de esas conductas. Tú y yo hemos dicho que hemos aprendido de este pasaje. ¿Tú recuerdas este pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37? Bueno, pues es un relato en el que interviene nuestro Señor Jesucristo y tenemos personajes como un experto en la ley, un viajante, un sacerdote, un levita, un habitante de Samaria y el dueño de un hostal, es decir, de un lugar de alojamiento. Tú sabes de qué se trata esa historia. Tú sabes en qué condiciones dejaron las personas malvadas a este viajante. Y como tú y yo hemos condenado y nos hemos desmarcado y decimos que no somos como esas personas que, viéndolo como estaba, sabiendo de su necesidad, siguieron de largo. Quizás tenían, como tú y yo, cuando no atendemos las necesidades de las personas, muchas razones que esgrimir, muchas justificaciones, el tiempo, el dinero, la seguridad, tantas cosas. Y fíjate, Jesús refiere esta historia por el desafío, por el intento de reto o el reto que un experto en la ley le plantea. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, tú conoces la ley, ¿qué dice? ¿Qué es lo que entiendes ahí? Y obviamente, como cualquiera de nosotros que nos sentimos expertos, bueno, esgrimimos la escritura. Jesús nos contesta con este relato. Esta persona fue dejada medio muerta. Fíjate, medio muerta. Lo rodearon, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto. ¿Qué significa medio muerto? ¿A cuántas personas medio muertas espiritualmente tú y yo conocemos y no hemos hecho nada? ¿A cuántas personas que transitan por la vida, que han sido maltratadas? A lo mejor tú y yo lo único que hemos hecho es se lo merecía. Es lo que sembró. Es el resultado de sus acciones. Es el pecado. Bueno, tuvo que venir una persona despreciada por todas estas personas a ser quien le ayudara. No fue sacerdote, no fue levita, no fueron los dignatarios. Sino este habitante de Samaria, este samaritano. Tú sabes lo que hizo. No solamente lo atendió sus necesidades en ese momento, sino que
lo llevó a un lugar seguro y ahí le pidió al dueño de este alojamiento que se hiciera cargo de lo que él necesitaba y que él iba a responder. Esto es casi increíble. ¿Cuántas veces yo he hecho eso? Tal vez ninguna. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? Para gloria del Señor, espero que varias veces o muchas veces. Conocemos la necesidad de las personas y no atendemos sus necesidades. Como Santiago nos dice, a lo mejor le decimos, Dios te bendiga, que te vaya bien, Dios te ayude. ¿Cuál fue la diferencia entre todos estos personajes que se enteraron de la situación en desgracia de esta persona que viajaba? Pues la diferencia entre el samaritano y los demás que se dieron cuenta de esta condición de la persona fue que este samaritano actuó consecuentemente a las necesidades, y disculpen ustedes esta redundancia, del necesitado. El necesitado, obviamente, necesita, tiene necesidades. Lo que Jesucristo vino a enseñarnos es que hay que cubrir esa necesidad. ¿Qué te mueve a ti en la vida cristiana? ¿Qué me mueve a mí en la vida cristiana? ¿Tengo yo una fe sincera, como lo establece el apóstol? ¿O mi fe no es sincera? Quizás tengo yo algún otro interés. Quizás tú tienes algún otro interés. Pero aún que eso sea, tenemos la oportunidad de recapacitar y de recomponer el camino, de arrepentirnos, de dar una vuelta en U en el camino, de regresarnos del rumbo que llevábamos. Tú y yo conocemos muy bien esta historia que hemos contado. Sabemos quién de todos los personajes que intervienen en este relato actuó en justicia. Sabemos que la cuidó y se encargó de que todo estuviera bien. La pregunta para mí, la pregunta para todos nosotros es, ¿quieres ser tú una persona que marca la diferencia? ¿Quieres ser tú una persona movida por el amor que recibiste de tu Salvador Jesucristo? ¿Buscas ahora actuar conforme al propósito por el que fuiste llamado por Dios? ¿Buscaré yo esa nueva manera de actuar y de vivir las cosas conforme al propósito para el que fui llamado por Dios? Porque Dios tiene un propósito, claro que sí, pero tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Pues la respuesta del Señor Jesucristo para nosotros que somos diestros en la Escritura es, pues entonces anda entonces y haz tú lo mismo. Debo de ir yo en consecuencia y hacer lo mismo que hizo esa persona, encargarme del cuidado integral de las personas. ¿Hasta dónde puedo ayudar a las personas? Bueno, hasta ahí lo voy a hacer, pero vamos a procurar de que esas personas tengan una atención integral. Interesarnos, no solamente así como dicen a veces en los trabajos, palomear. No, pues yo le dije, porque de repente vemos en las congregaciones a muchas personas que digo, oye, ¿y este por qué ya no vino? No, pues se lo llevó el río, se lo llevó la corriente, el mundo lo arrastró. ¿Qué hicimos tú y yo por esas personas? Les mandamos un mensaje, les hicimos una llamada, los fuimos a visitar para decirle, ¿por qué no te congregas? ¿O qué pasa con tu vida espiritual? Sabemos qué hacer, hermano. Tenemos la respuesta. Entonces, obedezcámosle al Señor en lo que nos dice. Vayamos y hagamos entonces eso mismo
que hizo a esta persona de la que nadie esperaba nada. Esa persona de Samaria. Hermanos, pues demos gracias a Dios por su palabra y demos gracias a Dios porque comprobamos que esa espada de dos filos que entra a mi vida y discierne lo que yo tengo en mi pensamiento y en mi espíritu. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, pero para que hablemos de la bondad de su reino, extendamos su reino aquí en esta tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque nos mueve y nos conforta. Nos lleva al reto y nos da la solución de cómo vivir la nueva vida en ti. Padre, permite que nosotros tengamos esa disposición y ese ánimo de seguir en el camino que tú nos propusiste. Que no nos olvidemos de ese primer amor que sentimos cuando tú nos rescataste del pecado. Y si alguna persona no ha sido rescatada del pecado y quizás sabe mucho de la Biblia, pero no ha tenido esa experiencia contigo, la ponemos en tus manos para que pase del conocimiento a la acción, así como tú en tu misericordia nos invitas a nosotros a hacer eso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sigue conmoviendo y te pedimos en el nombre de Cristo que eso siempre suceda. Gracias por tu bondad y gracias por tu compañía. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestra iglesia, bendice a todos nuestros hermanos. Cuídanos y líbranos del mal, de la enfermedad y del peligro. Y estamos en tus manos, Padre, y te damos gracias y alabamos tu nombre por eso. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos todo esto, pidiéndote perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.